venimos tratando acerca de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos en nuestras manos, si usted no tiene una Biblia, un ejemplar, trate de buscarlo, trate de conseguirlo. Gracias a Dios, esta palabra ha sido preservada por miles de años. Ha sido perseguida, pero no lo han logrado destruir, no han logrado desaparecerle. Un famoso científico francés decía que los escritos de él iban a ser recordados por 100 años y que la Biblia solamente se verá en un museo. Resulta que los escritos de él ya no se sabe, ya no se conoce, pero la palabra de Dios, no solo en un museo, sino está casi en todos los hogares del mundo. Obviamente hay mucha gente que no cree, no confía, pero sin embargo tienen una Biblia. Hay personas que lo tienen a la Biblia mucho respeto, tanta reverencia a la Biblia que no le tocan. Lo tienen ahí guardadita, alejada, nomás como que si le tocaran o fueran a quemarse o algo así. La Biblia no ha sido desaparecida, la Biblia no lo han logrado acallar lo que dice. Porque como hemos venido viendo estos días, la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, es de plena confianza, es nuestra autoridad. Ha pasado todas las pruebas. La que yo les menciono hoy es la prueba del tiempo. Hay cosas de que con el tiempo ya caducan, ya se olvidan, ya se borran, ya se destruyen y hasta desaparecen. Pero la Biblia ha pasado la prueba del tiempo. Por eso nosotros creemos que es la palabra de Dios y confiamos en ella. Lo seguimos, ¿verdad? Que es nuestra máxima autoridad, o debe ser. Para muchos de los que nos están oyendo y viendo a través del internet, deban saber que es la máxima autoridad para cada una de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que darle el lugar que le corresponde. Es como la Constitución, ¿verdad? De la Constitución de la República, todo funciona de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que dice la ley. Y si alguien interviene o hace alguna cosa que va en contra de la Constitución, tiene problemas. Así mismo es, esta es nuestra Constitución. Esta es la Constitución del reino de Dios. Amén. Así que quisiera en esta mañana compartirles un pasaje. Tengo varios pasajes, pero el principal será este que vamos a leer, que está en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Todos conocemos o hemos oído, ¿verdad?, acerca de Pedro, ese famoso apóstol que era muy sanguíneo, reaccionaba por todo, era una de las personas violentas que no esperaba nada, ¿no es cierto? Como ustedes conocerán o deben conocer, ¿verdad? Cada persona tiene su temperamento, tiene una característica especial, su forma de ser, su forma de reaccionar. Pedro era uno de los que a lo mejor muchos se identifican con él. Ante la mínima cosa reaccionaban. ¿Y por qué lo decimos así? Porque durante los evangelios, en el tiempo que él vivió desde Mateo hasta Juan, donde se ven el que vivió con Jesús, pero después de la muerte y la resurrección de Jesús, siguió él compartiendo y también escribió sus epístolas, ¿no es cierto? La que estamos leyendo hoy, primera y segunda epístola de Pedro. Y lo que muestra esta historia es de que Pedro reaccionaba, ¿verdad? Cuando a un momento Jesús le dice, ¿me amas? Le hace una pregunta, le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Y Pedro le decía, claro, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús se queda pensando un momento y le vuelve a repetir, después de un minuto, 2 minutos más, le vuelve a repetir la misma pregunta. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y se sorprende Pedro y le dice, pero Señor, tú sabes que te amo. Claro, claro que sí. Bueno, cualquiera entiende, dice, ¿no? Pero de nuevo, en otro tiempo más cercano, nuevamente le vuelve a repetir Jesús. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice que él se entristeció.
¿verdad? Y dijo, Señor, tú sabes. Y él demostraba era de los que reaccionaban, ¿verdad? Y los que rápido contestaban. También reaccionó cuando le apresaron a Jesús aquella noche en el huerto de los olivos. Dice que él sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que le apresaron a Jesús. O sea, él no se aguantaba nada, era un hombre así, ¿verdad? Violento. Y quiero hacerles saber que la palabra de Dios viene a nuestra vida y transforma nuestra vida. Por eso también creemos que es la verdad. Y también Jesús, el mismo Señor Jesús decía que esta palabra es la verdad. Los apóstoles escribieron afirmando y defendiendo la palabra de Dios, que es la verdad. El mismo Pilato, irónicamente, en un momento le preguntó a Jesús, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Más o menos en esa pregunta estaba mostrando que cuando hablaban de la verdad, en ese tiempo el auge y tiempos y años atrás también era el auge de los filósofos, los famosos filósofos griegos, que morían buscando la verdad, ¿verdad? Eso es la filosofía, la búsqueda de la verdad. Y los discípulos, las personas que menciona en la Biblia, fueron testigos de aquella verdad que fue enseñada, predicada y aplicada en la vida de cada uno. Ahora mismo, en el siglo XXI, esta palabra ha sido aplicada en cada una de nuestras vidas, y si usted todavía no ha tenido esa oportunidad, esa bendición de escucharla, de leerla, estudiarla y aplicarla, pues hoy le animo, no se vaya sin tomar ese reto en su vida de que va a ser un hombre, una mujer que le encanta leer la palabra, que le gusta buscar en la palabra los principios divinos, los principios de vida, las leyes que van a regir nuestra vida para nosotros gozar de esas bendiciones de las que habla la misma Biblia. Así que les invito a que cerremos nuestros ojitos antes de dar lectura y hagamos una oración. Dirijámonos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, nos muestra tu camino, nos muestra, Señor, por los caminos que debemos andar. En este día, Señor, te pedimos que nos des esa luz y ese poder de tu Espíritu Santo para poder ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, el cual ha sido tu propósito, Señor, que sigamos tus caminos a través de esta palabra bendita que nos has dejado. Gracias por preservarla, por cuidarla, por impedir, Señor, que el mundo le anulara, le borrara definitivamente de nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. Te amamos y en este tiempo te pedimos que nos hables, que cautives nuestra mente, nuestro corazón. Dejamos todo prejuicio, toda idea preconcebida para recibir de ti esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvamos al pasaje que dice, capítulo 1, versículo 22. Dice así el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto exclamaba un hombre sencillo, un pescador de profesión, que tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada. Y él se creía indigno de servir al Señor, y él se creía indigno de morir, igual que murió el Señor Jesucristo. Él murió a manos del emperador Nerón, que gobernó entre los años 55 al 63
3 por ahí, de nuestra era. Ustedes pueden estudiar en la historia universal, ahí existió este hombre, este emperador, malvado por cierto, muy conocido por su maldad. Por eso la gente a los perros le ponen Nerón, ¿no es cierto? No sé si han visto algún perro de esos, el nombre es Nerón. La gente escoge poner esos nombres, ese nombre de esa persona a un animalito, a un perro. Pero lo importante es que este hombre obró en ese tiempo y mató a Pedro, a Pablo. Pedro fue crucificado y Pedro pidió que no le crucificaran como su maestro. Así que lo pusieron la cruz boca abajo. Y ahí murió Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo. Este hombre nos deja esta instrucción y todos los pasajes en la Biblia hay diversos, muchos, cientos, miles de versículos que hablan acerca de la verdad y cómo la palabra permanece para siempre. El mismo Señor Jesús en uno de los evangelios dice, los cielos y la tierra pasarán, indicando de que eso va a ser temporal, un día se va a acabar. Pero decía, ¿verdad? Pero mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. Y se cumplirá todo lo que está escrito en este libro de la verdad. El profeta Isaías, 700 años antes de Jesús, decía esto: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Hablando de Dios, hablando del Mesías. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Mire, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay personas, hay hombres que conocieron, hombres de Dios, que hacen una apología de la Escritura, una apología de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios ha hablado a su pueblo. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, decía, así dice el Señor, haciéndole saber que no es palabra de hombre. Ninguno de ellos decía, así dice Isaías, yo que soy Isaías o Jeremías o cualquiera de los profetas. No decían así, ellos decían, así dice el Señor, con certeza plena de que esa palabra es de Dios, era venida de Dios, inspirada precisamente por Dios, el único. Por eso el autor de este libro es Dios. No es autor humano. Es el mismísimo Dios, que utilizó diferentes, entre comillas, secretarios, digámosle, para que escribieran lo que Dios les iba mostrando, los iba revelando. Por eso es eterna, por eso es indestructible. Durante el gobierno del Imperio Romano que gobernó desde 60 años antes de Jesús hasta el siglo XI, siglo XII, donde tuvo un gran cisma el Imperio Romano y finalmente cayó ese imperio, pero nuevamente lo persiguieron durante todos esos siglos a los apóstoles, al pueblo de Dios y también a la palabra de Dios. En los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI era la persecución a los que tenían un ejemplar. Y mucho más a los que lo leían y lo aplicaban y lo enseñaban. Pero Dios ha mostrado su amor, su poder para proteger esta palabra para que no desaparezca, para que podamos tener hoy en el siglo XXI a nuestro alcance, ¿verdad? A nuestro alcance la palabra de Dios, el mensaje, la constitución del reino de Dios, para que nosotros lo aprendamos y lo vivamos y lo apliquemos. Y podamos alcanzar esa vida eterna que el Señor ofrece a través de su palabra a todos los que creen, a todos los que le buscan, a todos los que le siguen. Ojo, la vida eterna no es para todo el mundo. Obviamente la voluntad o el propósito de Dios era para que todo el mundo se salvara. ¿Verdad que así dice Juan 3:16? ¿Cuánto lo sabemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Ese es el premio. Ese es el premio mayor, ese es el premio gordo, la vida eterna. Es la vida que Dios nos va a dar a los que creemos y confiamos y llegamos hasta el final y perseveramos, ¿verdad? En estos tiempos de Juegos Olímpicos. Hemos oído, hemos visto, algunos compatriotas ganaron medallas de oro, otra medalla de plata, 2, 3 por cierto, no más. Sin embargo, esto nos da una muestra de que solamente el que persevera, el que llega a la meta, ese es el que gana el premio. Así mismo es en este camino del Señor. El que llega a la meta, el premio es para todos. Lo bueno es, no tiene que llegar primer lugar para recibir medalla de oro. O el segundo lugar o el tercer lugar, oro, plata y bronce, nada más. No, el que llega a la meta en este camino que el Señor nos ha puesto, aunque llegue usted en último lugar, va a tener el premio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo dicen? Amén. Aunque llegue en último lugar, todos vamos a recibir ese premio. Pero tenemos que conocer, aprender y ver el valor de esta palabra. Palabra indestructible. Lo asesinaban a los cristianos. En la Edad Media conocerán, hemos oído, hemos leído, hemos estudiado en la historia cómo muchos creyentes, muchos cristianos eran incinerados, morían en la hoguera juntamente con sus Biblias, juntamente también hacían batidas, ¿verdad?, contra ciudades, contra naciones enteras, incautando la Biblia, las palabras, la Biblia que tenían, las Biblias, la palabra de Dios, y hacían grandes montañas y lo incineraban juntamente con los que lo leían. Así que han tratado de destruirla, han tratado de desaparecerla, pero no lo han logrado. Hoy tenemos una Biblia en nuestra mano. ¿Y quién no tiene? ¿Quién no tiene de pronto para obsequiarle una? ¿Todos tienen? Yo recuerdo en casa de un tío hace muchos años. Yo era todavía niño, entre niño, adolescente por ahí. No digo, no era más chiquito porque no crecí mucho, entonces. Digo la edad más bien, ¿no? Más o menos. Recuerdo que visitamos la casa de un tío mío y él tenía un lindo púlpito, un hermoso púlpito como de oro, lindo, y la palabra de Dios ahí abierta. Pero nos prohibían acercarnos. Uno de niño, ¿no?, queriendo curiosear, ojear ahí, no le muevan, no le quiten, no le toquen siquiera. Tenían tanto temor, tremendo, ¿no? Como se ha ideado el diablo para infundir temor en la gente, para que la gente no se acerque, no lo lea, y no confíe en la palabra de Dios. Lo tenían, pero ahí, como un lugar especial, como en un altar ahí, y nadie lo toca, y nadie lo aprende, y nadie lo aplica. Así que la persecución ha sido atroz durante toda la historia del ser humano. Gracias a Dios, en el siglo XVI aparece un hombre también, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, que dio el conocimiento. Por eso Dios dice a través de su palabra en el libro de los Salmos que Dios vela por la ciencia. Ojo, la ciencia no se contrapone contra la Biblia, contra lo que dice. Muchos creen que son contrarios, antagónicos. No, más bien la ciencia va demostrando, comprobando, mejor dicho, lo que dice la Biblia. En el libro de Isaías, mire, la gente y toda la vida, ¿no?, conocemos nosotros cuando estudiamos lugar natal, geografía o algo así, ¿verdad? Estudiamos acerca de los planetas y hablamos del descubrimiento de América y Cristóbal Colón, y todos conocíamos, ¿verdad?, que la gente sabía o creía que la Tierra era plana, que era sostenida por 4 enormes elefantes, ¿verdad? Y era una Tierra como un disco tal vez plano. Pero en el libro de Isaías habla de que la tierra era redonda, 700 años antes de Cristo. Y vemos y oímos y leemos, ¿verdad?, que en el tiempo de Cristóbal Colón, 1542, cuando fue descubierto, ¿verdad?, descubierto América, ¿no?, él creía que había llegado a las Indias, tomando todo el camino, ¿no es cierto?, por la izquierda,
Pero resulta que, por eso, de ahí el nombre, ¿no? Que les dicen indios, porque creían que eran las Indias, donde él había llegado. Así que en la palabra de Dios nos habla y se ha demostrado y se ha comprobado muchas cosas que la ciencia todavía busca o quiere averiguar o investigar, y la Biblia ya lo ha dicho. No lo han podido acallar. Y en el siglo XVI aparece un hombre en Alemania que se inventa la imprenta. Tener un ejemplar como ahora es fácil, ¿verdad? Nosotros podemos tener. Pero antiguamente habían rollos, los pergaminos, los originales, y obviamente otros ya no eran originales del Antiguo Testamento, sino que eran copias. Por eso habían los copistas, los escribas que escribían la Biblia, y solamente podían tener los reyes, la gente muy importante, y también de los que tenían mucho dinero, la nobleza. Ellos podían tener un escrito, por ejemplo, el libro de Isaías o el libro de Jeremías, o no todos a la vez, ¿verdad? Porque eso costaba mucho, pagar a una persona que les llevaba meses o años en copiar todos esos libros. Así que no era fácil. Hasta la Edad Media, ¿verdad? Y como les digo, en el siglo XVI se inventa la imprenta. Y el primer libro que escribieron fue la Biblia. Gloria a Dios. Imagínense, Dios se ha provisto de todos los recursos para proteger, para preservar la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso estamos hablando de la indestructibilidad de las Escrituras. No la han podido eliminar, no le han podido anular. Les hablaba semanas atrás, ¿verdad? Tenemos los libros de ciencia, lo que nosotros hemos estudiado. Hay algunos que ya se caducaron, ya no sirven. Pero la palabra de Dios no ha caducado. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando usted lo lee, su vida comienza a ser transformada. Por eso es tan actual, porque habla de los problemas, de la problemática del hombre. Y el camino y los pasos que debe seguir para llegar a ser una persona feliz y alcanzar esa promesa, ese regalo que Dios tiene para los que creen y confían en Él. Así que hay muchas pruebas indubitables de que la palabra de Dios es la verdad y que es una inspiración divina. Es de Dios la palabra, no es de hombre alguno, es la palabra de Dios. Por eso debemos creerla, por eso debemos atesorarla. Y les estoy hablando de la indestructibilidad, ¿verdad? En la Edad Media, en el siglo XII, XIII, por ahí, la gente era asesinada. Y obviamente el centro de la religión era en ese tiempo Europa. ¿Cuántos han oído de Juan Hus, un monje católico que empezó a profundizar en la palabra de Dios? Y él también fue quemado en la hoguera juntamente con la Biblia. Lutero también era un monje católico que tuvo que empezar a meterse, a conocer la palabra de Dios cuando fue designado como maestro en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, para los que querían estudiar teología. Ahí se pusieron a profundizar en la palabra y vieron lo que era esto, ¿no? La verdad. No un libro caduco, no un libro pasado de moda, no un libro que pasó a la historia, sino que es un libro actual. Y lo han preservado y lo han guardado y lo han protegido para que hoy tengamos en nuestras manos en todas las versiones, en todos los idiomas. Es el libro que más traducciones ha sido hecho a cientos o miles de idiomas que hay en la tierra. Es el libro más vendido en la tierra, en el mundo. A pesar de que una gran cantidad de personas que no creen, que no son creyentes, que no son cristianos, le han perseguido y no creen. Sin embargo, es el libro más leído en el mundo. Así que aprendamos a valorar, a cuidar, a proteger. Amemos esta palabra. Y por eso Isaías decía, miren el poder que tiene la palabra. Dios lo preservó porque tiene poder, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa para transformar el corazón del hombre. A través de su palabra el Señor hizo grandes milagros, hizo grandes proezas. A través de su palabra Dios creó el mundo. ¿Verdad? Que decía, no, hágase la luz, y se hacía la luz. Y se creó el mundo, el universo, todo lo que vivimos hoy, todo lo que conocemos. Y no hemos alcanzado siquiera a conocer mucho más.
Así que la palabra de Dios es esa palabra creadora, esa palabra sanadora, esa palabra salvadora, esa palabra que te trae luz. Por eso debemos amar, proteger y seguir enseñando a nuestras generaciones la palabra de Dios. También la palabra de Dios tiene poder para sostener la creación. La palabra de Dios dice que todo está bajo el dominio del Señor. Todo está bajo el control del Señor. Cuando vemos cómo funciona el cosmos, ¿verdad? El universo, el sistema solar, solamente nuestro sistema solar que se llama la Vía Láctea, ¿no es cierto? Que está en esta galaxia, el sistema solar que está dentro de la galaxia, que se llama la Vía Láctea, que es una infinidad con respecto a todo el resto del universo. Todo está en su perfecto lugar, todo funciona de acuerdo al designio y a la creación de Dios, porque Él es el diseñador, Él es el creador y lo ha hecho con un propósito, ¿verdad? De dar luz, dar dirección al ser humano y que nosotros podamos amar, creer, conocer y relacionarnos con el Creador, con el que creó todo eso, que es nuestro Dios. Y Jesús, como el Hijo de Dios, ¿verdad? El enviado a nuestra tierra, a este planeta, para salvar al género humano, a un hombre, a una mujer que lo creó y los puso en este planeta con un propósito, ¿verdad? Porque Dios quería tener familia, Dios quería tener pueblo, hijos que le amen y Él también amar y darse a ellos. Así que esto es hermoso, es apasionante, ¿verdad? El poder profundizar y me gusta, ¿no? Este pasaje que continúe, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando dice esto, está haciendo una comparación, porque dice, ¿no? Así como la lluvia que sale, ¿verdad?, cae sobre la tierra, esa lluvia va a producir un efecto en la tierra. ¿Verdad que hay efectos? Cuando tenemos temporadas lluviosas, inmediatamente vemos nuestros jardines, vemos los campos, y la producción también, lo que sucede. No en vano cae esa agua, o sea, tiene un efecto que produce. Entonces aquí el profeta dice, no, así como la lluvia hace, así mismo va a ser mi palabra. No volverá vacía, dice. Es decir, el que oye, el que la escucha, el que lo practica, algo va a ocurrir en esa persona. Va a ser transformada, va a ser tocada, va a ser sanada, va a ser regenerada, va a ser levantada y transformada en un hombre, en una mujer de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Así que valorémosla, amémosla y tengámosla una. Y estudiémoslo. No lo leamos como que fuera algo peligroso, ¿verdad? Alguna vez predicaba yo a una señora y me decía, no, yo no quiero leer. Le decía, ¿pero por qué? Estoy hablándole de lo bueno que es. No, porque también yo sé, dice, he oído que al que más sabe, más se le demandará. Así que yo no quiero saber nada. Mire qué pensamiento, ¿no? El ser humano, ¿cómo es? No quería saber. A propósito, entonces, ahí sí, tiene más culpa, ¿verdad? Porque pudiendo leer, pudiendo conocer al Señor y al Salvador del mundo, pues no quería conocerlo para seguir haciendo de su vida de las suyas y según ella no iba a ser condenada porque no sabía. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? No querer. Por eso debemos acercarnos y amar a nuestro Dios. Este tiempo nosotros debemos amar, valorar mucho más. Yo les invito, tomen una Biblia, comience con el Nuevo Testamento. Si todavía usted no lo ha hecho, comiéncelo, dé los primeros pasos en leer la palabra de Dios. Obviamente sería lindo, ¿no? Comenzar desde los inicios. El primer libro se llama Inicios, que significa Génesis, ¿verdad? Principios. Por eso se llama el Génesis, son los principios. Comience ahí a ver cómo comienza a crear, cómo desarrolla la creación y va avanzando hasta el último libro de Apocalipsis. Yo les invito, mis amados, la palabra de Dios es poderosa, porque es palabra de Dios, no es de hombre alguno, es de Dios.
viene acompañada del poder del Espíritu Santo para ejercer, para realizar, para ser ejecutada lo que dice que será. Por eso Dios respalda su palabra. Nosotros como hijos y pueblo de Dios también debemos aprender a confiar, aprender a obedecer. ¿Por qué la gente no cree? Porque la gente se ha creído de las mentiras que el diablo ha lanzado a través de diferentes épocas, diferentes personas, diferentes mensajes, diferentes formas de tratar de anular la palabra de Dios. De que es un libro pasado de moda, de que es un libro que escribieron los hombres. Claro que lo escribieron los hombres, pero fueron divinamente inspirados. Y unos piensan, ¿no? Dicen, sí, fueron hombres malos, perversos, que para desviarles. Un hombre malo, perverso, no puede escribir algo para que la gente sea buena. ¿No le parece? O un hombre bueno que escriba algo y que esta persona le diga también que tenemos que buscar, que creer en Dios. Entonces debe ser eso, ¿no es cierto? De que fueron hombres buenos, hombres inspirados, hombres tocados, inspirados por Dios para que pudieran hacerlo. Y no hombres malos, ¿verdad? Que se inventaron, o que sea su pensamiento, o sea su sentir. Cuando se ha comprobado por siglos y siglos de que esta palabra es verdad. Por eso Jesús decía, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Quiere decir de que todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que está escrito llegará el momento en que se cumpla todo, hermanos. Y quiero decirles que estamos en tiempos finales, que terminará de cumplirse todo lo que dice en los libros acerca de los últimos tiempos. Lean el Apocalipsis. A algunos no les gusta leer, se asustan. ¿Sabe quién se asusta? El que no es creyente. Pero el creyente es un libro de esperanza. Es un libro que le habla, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, porque eso significa Biblia, es un libro, es una biblioteca, eso es la Biblia. De varios libros, de diferentes autores, diferentes épocas, diferentes escritores, digamos, por un solo autor. Preparémonos para los últimos tiempos. La Biblia habla de señales antes de los últimos tiempos, y estas son las señales, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Eso está escrito aquí. Así que mire, siglo XXI, las cosas que pasan, está escrito aquí. Así que esto no le pudieron ni le podrán eliminar ni anular, porque está vigente hasta hoy, hasta el siglo XXI y hasta cuando el Señor llegue. Ahí sí ya no tendremos necesidad de esto. Se instalará el reino de Dios totalmente en nuestra tierra, en nuestras vidas, y viviremos por toda la eternidad con nuestro Dios. Amén. Por favor, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo le invito también, haga su oración personal. Yo solamente le guío. Señor, tu palabra, así lo he escuchado, así lo hemos oído, pero hemos tenido muchas ideas, muchos prejuicios, muchas oposiciones también, Padre. Te pedimos perdón. Y estamos aquí, Señor, porque buscamos de ti, porque anhelamos conocerte. Quita de mi mente toda mentira. Yo renuncio a toda mentira. Hágalo, mi querido hermano, renuncia, amigos. Diga, yo quito de mi mente toda idea preconcebida, toda idea de error, de temor que haya tenido en contra de la palabra. Tu palabra. Quisiera ser como tus discípulos un día te dijeron, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Quita toda incredulidad ahora. Renuncio a toda incredulidad, Señor. Y quiero declararme un hijo, una hija tuya, Señor, que ama tu palabra, que quiere conocerte, Señor, que queremos caminar en tus planes, en tus propósitos, y que queremos, Padre, guiar no solamente nuestra vida, sino la de nuestros seres queridos, también por estos caminos que nos menciona tu palabra. Dame sabiduría,
Dame una disposición, Señor, el querer como el hacer. Opera, Señor, en mi voluntad para que yo tome esa decisión de profundizar, de conocerte, Señor, a través de lo que has dejado escrito para mi vida, para mi familia, para mi nación. Gracias, Señor. Levántanos y danos la victoria, Señor, que seamos esos hombres y mujeres que conocemos tu palabra, que la vivimos, que la experimentamos y la aplicamos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias porque tú lo vas a hacer. Espero y anhelo, Señor, que tú lo hagas en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Usted qué va a hacer con esta palabra? Sí, muy bien, hemos oído el mensaje, sí, así dice el pastor, pero viene, ¿verdad? Debe confrontarnos la palabra. ¿Qué vas a hacer tú con la palabra? ¿Cuántos tomaron esa decisión de decir, bueno, yo quiero empezar a leerla, yo voy a profundizarlo, voy a volver a la palabra de Dios, volver a los caminos? El libro de Apocalipsis habla, ¿verdad?, que hemos dejado nuestro primer amor, cuando buscábamos, cuando nos enamorábamos a través de esta carta de amor. Esto es una carta de amor de Dios para su pueblo, para sus hijos. Reciba esa carta de amor. Y quisiera saber si hay hombres o mujeres que dicen este día, yo tomo esa decisión. Yo quiero desde este día volver o comenzar a profundizar. Lo he leído o lo he visto, o a veces nos da pereza ver tantas miles de hojas. Pero comience a leerlo y comience a aplicarlo en su vida. Va a ver cómo crece espiritualmente, cómo su vida es transformada, cambiada y llega a ser una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Habrá alguien? Yo quisiera orar por usted específicamente si usted toma este día esa decisión de decir, yo quiero acercarme a la palabra de Dios. Quiero acercarme a Dios a través de su palabra, a través de este llamado, a través de este mensaje que está escrito acá. Por favor, ¿alguien levanta su manito? ¿No? Sí, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, concédeles ese anhelo. Concédeles, Señor, ese anhelo de su corazón y venga sabiduría de lo alto, el poder de tu Espíritu para revelarlos, para mostrarles tus caminos, tus sendas y que se conviertan en maestros de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.